En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, en el último programa del año, para hablar de un fenómeno que ha marcado 2018. El auge de esos líderes autoritarios, anti-inmigración, de perfil nacionalista. Un auge que ha sido constante en este 2018. Para ello, contamos en este estudio con dos invitados. Arnab Beranger es periodista de la redacción inglesa de Radio Francia Internacional. Bienvenido, Arnab. Buenos días, gracias por la invitación. Compañero nuestro. Y contamos también con el jefe adjunto de la redacción de la agencia France Press. Él es Philippe Siguel. Bienvenido, Philippe. Gracias por recibirme. El auge de los líderes autoritarios nacionalistas como fenómeno de 2018, hoy en Primera Plana. Bueno, pues desde Bolsonaro en Brasil hasta en Italia Salvini, pasando por Filipinas Duterte, la verdad que la expansión de ese tipo de liderazgo anti-inmigración, nacionalista, de corte autoritario, se expande por el mundo y ha sido constante en este 2018. No es algo nuevo, es algo que ya empezó con la llegada de Donald Trump hace 2 años al poder. El próximo en hacerlo será el 1 de enero en Brasil, el llamado Trump tropical, Jair Bolsonaro, el ultraderechista, pero es verdad que tampoco es algo nuevo, que ya hay varios líderes que se han perpetuado con ese corte nacionalista, como Putin en Rusia, como Erdogan en Turquía o bien en Hungría, Viktor Orbán. Vamos a ver cómo la prensa internacional le pone nombre a esta ola porque no sabemos muy bien cómo definirlo. Por ejemplo, el diario Liberación, nacionalpopulismo, el contagio global. Una definición bastante más popular es la que pone en su portada el Courrier International, que lo define directamente como un mundo de brutos. El católico La Croix, tras la elección de Bolsonaro este año, titulaba también en su portada el contagio de los populismos, mientras el español ABC señalaba que la expansión de los populismos amenaza a la Unión Europea. Arnab, no sé si el mundo se siente atraído por un perfil de liderazgo autoritario, nacionalista, que sea como una especie de referente en tiempos de incertidumbre. Bueno, yo pienso que esos líderes que están ahora, que está pasando, alguien tiene que también elegir esos líderes, ¿no? Entonces tenemos que ver qué está pasando en la sociedad mundial, que la sociedad ahora necesita, la sociedad está favorizando a que líderes tan autoritarios sean elegidos. Cuando yo digo la sociedad, no estoy hablando de todo el mundo, pero yo pienso que lo que está pasando es una crisis económica que empezó con las crisis de subprimes, la inmigración y una ganas de la sociedad de tener una buena vida. Y la sociedad siempre tiene que acusar a alguien. Y la sociedad necesita esa esa autoridad para que ellos piensan que eso va a remediar todo. No sé si Philippe relaciona también el auge de este tipo de liderazgos con las consecuencias de esa crisis económica, de la que este año, por cierto, en 2018 hemos cumplido 10 años y ahora a lo mejor el auge de este tipo de liderazgo autoritario son las consecuencias que deja esta crisis, de la incertidumbre. Creo que hay varias cosas. O sea, el tema del hombre providencial no es nuevo. De hecho, existía antes de la crisis de los subprimes. O sea, el tema del hombre providencial, por ejemplo, en América Latina es un tema muy fuerte todavía. Entonces, en Europa es un poco diferente, digamos. No estamos con ese mismo modelo del hombre providencial. No necesitamos a un hombre que nos va a salvar todos. Pero es cierto que estamos atravesando crisis. Hay varias crisis. Crisis económica, crisis de identidad, el sentimiento de perder su identidad es muy importante también. La crisis económica, el fracaso del sistema de la Unión Europea, que se supone que no estaba protegiendo y la gente se da cuenta ahora que no es el caso, que no impide el desempleo, etc. Entonces hay todos esos factores y hay que distinguir bien las cosas. O sea, has mencionado el término populismo, pero creo que tenemos que tener bien cuidado con ese término, que es muy negativo. Creo que es como una maleta dentro la cual ponemos muchas cosas. Hay que distinguir.
Y bueno, en ese programa vamos a poder desarrollar eso, ojalá. Entonces, sí, es cierto que las crisis has favorecido esa necesidad de tener un hombre providencial, pero es un tema bien antiguo en realidad. No sé si consideran que la democracia representativa clásica, como la hemos entendido durante tantos años, está en crisis también. Yo pienso que sí, porque mire, cómo la democracia ha sido definido por los antiguos griegos. Era un debate en una plaza pública y, bueno, a esa época las mujeres no podían votar, los esclavos no podían votar, estamos de acuerdo. Pero la manera de debatir, la manera de elegir es muy diferente de lo que está pasando hoy. Hoy, por ejemplo, para mí, no estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en una mediatocracia. Y yo también trabajo, todos trabajamos en los medios de comunicación, pero yo pienso que son los medios de comunicación que son ahora más importantes que el pueblo para decidir. Por ejemplo, tenemos encuestas, tenemos como sondage en francés. Sí, sondeos. Tenemos sondeos, tenemos... y el público, lo que el público piensa cambia todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces los políticos dicen que, si hoy hubiera sido las elecciones, hubiera perdido. En 3 meses, si van a tener elecciones, vamos a ganar. Eso es la democracia, entonces para mí, la democracia clásica para mí el modelo suizo, que es el referéndum constante. Eso. Para mí, yo pienso que eso de pronto sería más adaptado al sistema moderno. Pero Arnab, por hacer un poco yo de abogado del diablo, hay también quien piensa que cuando vas a las urnas a votar, votas para que un dirigente pueda tomar ese tipo de decisiones y que no delegue en el pueblo todo el rato ese tipo de decisiones. Es la crítica que se hace al modelo suizo, de delegar en el pueblo al fin y al cabo como algo... Y aparte de ello, si todos los países estarían preparados para votar como los suizos. Philippe. Sí, yo creo que es muy importante entender que la gente siente que no es representada correctamente. Eso es el punto en común entre todos los fenómenos populismos que has mencionado, ¿no? En Hungría, en Brasil, en los países europeos. Ese sentimiento que hay las élites que gobiernan y que están desconectadas del pueblo. Eso es súper importante entender eso, porque eso explica esos fenómenos. Explica la elección de Trump, explica el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, explica lo que pasó en Hungría, en Italia, ese sentimiento que no estamos representados. Quizá lo más inquietante, el voto populista en el mundo se ha incrementado en los últimos años con una tendencia que además solo recordábamos en los años 30 y 40. Es decir, si nos fijáramos en la curva, en los años 30 y 40 del siglo pasado sí que se incrementaba la curva como pasa ahora. Todos sabemos por entonces con qué consecuencias. La tendencia hacia el voto populista es la misma, sin embargo, ¿los motivos para preocuparse por las mismas consecuencias son los mismos, Arnab? Bueno, los motivos, para mí, como yo estaba diciendo, los motivos puede ser el mismo. Por ejemplo, si vemos la historia, siempre había guerra, siempre había un movimiento de pueblo. Hoy para mí, por lo menos en Europa, y ahora en Latinoamérica, el tema que es muy importante en eso es inmigración. Y por eso yo digo, ¿qué es el problema de inmigración? Eso no es un problema, eso solamente es la tolerancia del otro, la tolerancia de diferencia. Cuando yo estuve en Latinoamérica, yo compartí con un tribu de indígenas y ellos me han dicho algo que me marcó mucho. Me habían dicho que todos somos diferentes, pero es importante de saber compartir desde esa misma diferencia. Y es porque nosotros y es lo que tenemos que aprender también, porque los que vienen son diferentes. Aquí, los que estamos aquí somos diferentes. ¿Cómo compartimos? Y para mí, esos motivos, lo que estás diciendo, no, son los mismos. Solamente el contexto
cambia, pero los motivos del pueblo que está moviendo, los motivos de economía, los motivos de pobreza, los motivos de catástrofes naturales, siempre han sido, bueno, no han tenido como el cambio climático de hoy, pero ha tenido como muchos problemas de la naturaleza antes también. Entonces, para mí los motivos son diferentes, pero vienen en la misma clase de... Hay analistas y politólogos que dicen que hay que tener cuidado de meter a todos estos populismos, o como lo queremos llamar, de esta ola, en el mismo saco, como antes mencionaba Philippe. Sin embargo, sí que podemos encontrar algún tipo de denominador común en todos ellos. Por ejemplo, parece que hay un enfado del hombre blanco heterosexual que ha dominado el mundo, hacia las minorías, hacia las mujeres. No sé si Bolsonaro, Salvini o Trump pueden ser el efecto reaccionario a, por ejemplo, el movimiento feminista global. Sí, la verdad, yo no lo creo. Es interesante esa idea, pero para mí no es la manera correcta de verlo, con todo respeto. Porque, en cualquier caso, todos odian al feminismo. Sí, claro, hay puntos, sí, puntos en común. Hay puntos en común, pero no es el tema del feminismo a mí que me parece más relevante. Lo que me parece más relevante es que todos tienen esa idea que tenemos que, o sea, que un país puede tener éxito solo. Antes pensábamos que juntos íbamos a lograr algo. La Unión Europea fue creada con ese ámbito. Ahora los líderes como Trump, como Orbán, como los otros populistas... El proteccionismo. Llamados, piensan que ahora podemos lograrlo solo. Y es más, que es una guerra permanente. Ahora Trump dice que Europa es un enemigo de Estados Unidos, en el plan comercial, obviamente. Esa idea, y los líderes del Brexit en Gran Bretaña decían lo mismo. Solos vamos a lograrlo. Con la Unión Europea no podemos lograrlo. La solución la vamos a encontrar solos. Lo que es un gran problema, porque como tú dijiste, ahora tenemos problemas mundiales, amenazas mundiales, y obviamente no se va a poder resolver de manera individual al nivel de un país. Y frente a todos estos líderes encontramos a Merkel, a Macron, a Justin Trudeau, al español Pedro Sánchez, a distintos líderes con distinto pelaje político ideológico que vienen a encarnar un poco lo que vendrían a ser los valores clásicos democráticos. ¿Quién encarna hoy por hoy visualmente la mayor oposición a, digamos, a los Trumps del mundo? Para mí, ¿en Europa? Sí, o en el mundo. En el mundo, ¿quién encarna lo que sería el contrapeso a estos líderes autoritarios? Bueno, es difícil a decir, ¿no? Es muy difícil a decir. En un momento pensamos que fue Macron, pero luego es verdad que se ha ido diluyendo. Mira, ¿no? yo pienso que es muy difícil de hacer como una dicotomía así, con Trump por un lado y quién es contra Trump. Porque Trump es el presidente de Estados Unidos. Estados Unidos, si nos gustamos o no, es lo que está mandando la financia, economía del mundo. Entonces, que sea un contrapeso de Trump, tiene que trabajar con Trump. Y si estás diciendo de Macron, Macron fue el primer presidente que recibió Trump, que le dio una gran cena en el Torre Eiffel, porque Macron al principio entendió muy bien que no se puede ir contra Trump. Entonces Macron, nadie quería, cuando fue elegido nadie quería hablar con Trump. Y Macron fue el primer presidente, entonces... El no principio sé si... de la Realpolitik. Vamos a despedir en este punto a nuestros telespectadores de France 24, deseándoles un buen inicio de año 2019. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana.